comenzar, hermanos, buenas tardes, buenos días. El Señor es bueno, el Señor nos bendiga. Antes de comenzar a considerar la palabra del día de hoy, me gustaría leer otra palabra. El Señor nos dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Acerquémonos de esta manera en esta mañana a su palabra. Y con eso les voy a pedir, hermanos, que me puedan acompañar al libro de Ruth, capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo, que es del versículo 1 al 18. Libro de Ruth, capítulo 3, versículos 1 al 18. Sí. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. No te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que has de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre de ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Y ella
se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, en esta mañana nos acercamos a ti, Señor, con confianza, sabiendo que nos hemos acercado al mediador del nuevo pacto, a Jesucristo. Que no nos acercamos a un monte rodeado de furia, de una voz tan fuerte que nos pueda atemorizar. Señor, nos acercamos con confianza porque tu Hijo Jesucristo es el mediador. Y gracias a Él podemos estar hoy delante de ti. Disponemos nuestro corazón, Señor, para que hables a nosotros. Disponemos nuestro corazón, Señor, para que aquello que tú quieres, Señor, tratar en nuestras vidas, lo hagas con toda libertad. Y yo, Padre, te ruego que me uses. Úsame, Señor, para hablar tu palabra. Úsame, Señor, a pesar de mis debilidades, de mis flaquezas. Por amor de tu nombre, Señor. Por amor de tu propia gloria. Por amor a tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues hemos estado considerando este libro. Ya estamos pasados de la mitad de este libro. Son 4 capítulos. Este es el tercer capítulo. Y hemos visto varias circunstancias. Hemos visto que este libro nos habla principalmente del plan de redención, el cual nos concierne a nosotros. El plan eterno de redención, el cual nos aplicaría a nosotros. Es un plan perfecto. Y este se revela en este libro a través de la historia de Ruth, la moabita. Hemos podido aprender varias cosas. Una de ellas, aprendimos que el pecado siempre trae calamidad, pero en Dios siempre hay esperanza. Así también vimos que podemos tener esta esperanza porque Dios tiene el control absoluto de todas las cosas por su providencia. A través de su providencia el Señor tiene el control absoluto de todas las cosas, y por eso podemos confiar en Él, y por eso podemos tener esta esperanza. Vimos en esta historia cómo Dios fue cambiando el corazón de Ruth, fue obrando en su santificación y haciendo que su fe fuera cada vez más fortalecida. De igual manera, vemos cómo Dios hace que cambie la manera en que Noemí ve las circunstancias poco a poco de todo lo que sucede en torno a ella, a través de demostrar el control que tiene por sobre de todo o detrás de todo. Me parece importante recordar que en este momento Ruth y Noemí están solas, son viudas y no tienen derecho a ninguna propiedad, de manera que necesitan ellas ser redimidas, habíamos dicho, ¿verdad? Vimos que el acto de redención, que viene a partir de la ley del levirato, recuerdan que así se llamaba, bien, sirve para que un pariente cercano pueda recuperar las propiedades del difunto y perpetuar la descendencia de esa familia en el nombre del difunto. Entonces esta redención podía ser ejecutada únicamente por un pariente cercano. Este pariente cercano iba a facilitar pues todo lo ya mencionado. En el capítulo 2 vimos que aparece este personaje, ¿verdad? Ya nos aparece el pariente cercano, o por lo menos se nos menciona que hay un pariente cercano, cosa que no habíamos visto en el capítulo 1. Así que hoy seguiremos viendo esta historia para ver si será posible que este sea el pariente cercano que redima a Ruth y a Noemí. Aún faltan algunas cosas por suceder para llegar a la conclusión. Así que hoy tenemos un capítulo en el que me gustaría que pudiéramos aprender, así como Ruth y Noemí,
que ya sea que tú estés cierto o equivocado, si tu confianza está en Dios, será superada toda expectativa. Este es el punto que me gustaría que tú entendieras, que entendiéramos el día de hoy. Ya sea que estemos ciertos o estemos equivocados en una decisión o en cualquier cosa. Pero si nuestra confianza está puesta en Dios, será superada toda expectativa. Bien, abordemos entonces el texto. De los versículos del 1 al 5, podemos ver que Noemí le está dando instrucciones a Ruth. Primero, vemos que Noemí denota que está preocupada e interesada por la situación de Ruth, e identifica que aunque aparentemente están bien estando juntas, una mejor condición para Ruth es estar casada y tener un hogar. Es interesante ver que la palabra en el hebreo que se usa para hogar es una palabra que nos hace referencia a reposo. Esto nos dice que aparentemente Ruth estaba bien, pero aún necesitaba entrar a un reposo. Y esto lo vamos a retomar más adelante, porque si podemos empezar a conectar con todo el mensaje de la Escritura, hay un momento en donde se nos habla de entrar a un reposo, ¿verdad? Ahora vemos a Noemí dando unas instrucciones que no sé a ti, a mí sí me parecen raras. Instrucciones que a lo mejor a todos nos parecen raras por nuestra cultura, tal vez por nuestro tiempo en el que estamos en este momento. Estas instrucciones son ir de noche a la era, que es el lugar donde se aventaba el grano para terminar de limpiarlo. Entonces era ir de noche a la era, aparentemente en un momento en que solo había hombres, ¿sí? Bañarse, perfumarse antes de ir y ataviarse, ¿sí? Vestirse bien, bonita, presentable, y que al llegar ahí observara las acciones y movimientos de Boaz, el pariente cercano, para que cuando terminara de cenar y se fuera a dormir, ella viera bien el lugar y posterior a eso ella ir, descubrir sus pies y recostarse a los pies de él. Honestamente, yo en estos tiempos con mi cultura, al escuchar todo esto, yo simplemente respondería: ¿qué? ¿Qué? Estas instrucciones a mí son, y pienso que a lo mejor si yo fuera Ruth, una extranjera que desconoce la cultura y apenas le está aprendiendo, a lo mejor cualquier otra persona estando en su lugar también escuchando todo esto diría: ¿qué? Pero vemos que la respuesta de Ruth no fue así, ¿verdad? Su respuesta, una vez más, reflejó ese carácter hermoso que ya ha estado manifestando, humilde, mansa, afable, con un corazón que parece haber sido regenerado, y contesta: haré todo lo que tú mandes. ¿Ok? Cabe mencionar que hay mucha controversia, hay muchas interpretaciones de todas esas instrucciones y acciones que llevaría a cabo Ruth para acercarse a Boaz. Hay quienes manejan la idea de que hacer eso era una costumbre del antiguo cercano oriente para que la mujer solicitara ser redimida o pidiera matrimonio. Hay quienes dicen que no hay registro de tal costumbre. Hay quienes dicen que era una forma desesperada que propuso Noemí para conseguir la redención. Hay quienes piensan que fue una acción bastante arriesgada y que Ruth corría el riesgo de ser expuesta y humillada. Así como hay quienes lo toman a la ligera y piensan era algo normal. Pero aún hay quienes incluso piensan que era una estrategia para seducir a Boaz y ganar la buscada redención. Definitivamente la última opción no es tomada en cuenta, queda descartada porque hemos leído bastante del carácter de Ruth y creo que conociéndolo, Ruth jamás hubiera aceptado una propuesta que comprometiera su integridad física, moral y espiritual.
y su testimonio para con los demás, de manera que queda descartado. Sin embargo, tenemos muchas otras opciones. Y hermanos, no es de mi interés en este momento tomar partido en una u otra interpretación al respecto de estos 4 versículos. El día de hoy no pienso hacerlo así, pues no me parece que en ellos esté el punto principal del mensaje. No creo que el punto principal sea que el lector haga un análisis de esta manera profunda. Y alguien puede pensar, no es tan complicado. Si investigas la cultura hebrea y el idioma original, te darás cuenta que es fácil comprender qué es lo que sucedió ahí. Bien, seguramente eso nos puede ayudar a entender bastante este texto. No obstante, no creo yo que el Señor en su providencia haya permitido que fuera guardada su palabra hasta este tiempo, que fuera llevada a cientos de países, traducida a cientos de idiomas y lenguas, para que solamente un erudito, un teólogo, un estudioso, haciendo una investigación exhaustiva, pueda saber cuáles son las ideas principales. No me parece que sea así. De manera que el día de hoy únicamente notaremos en estos 4 versículos que Noemí da instrucciones a Ruth y ésta decide confiar en Dios y seguirlas al pie de la letra. No sabemos si este proceder o estas instrucciones eran la mejor idea. No lo sabemos. Como les dije, hay muchas interpretaciones y controversias. Pero vemos a Ruth una vez más teniendo una confianza ejemplar. Lo cual nos llevará al punto más importante, que es lo que mencionábamos al principio. Ya sea que esté cierto o equivocado, si confías en Dios, será superada toda expectativa. ¿No te ha pasado a ti, hermano, hermana, que tienes que tomar una decisión difícil y al final ves el respaldo de Dios de una manera asombrosa? Aquellas ocasiones cuando haces algo y ni siquiera sabes que era arriesgado hacer eso, y de pronto te enteras de los riesgos y la manera como el Señor te cuidó. ¿Te ha pasado? O también a veces incluso tomas una decisión que al principio parece no haber sido la mejor decisión, pero con el tiempo te sorprendes de todo lo que Dios planeaba hacer en tu vida a través de eso. Tienes que decidir sobre un trabajo y decides confiar en Él, y al final todo lo que implicaba estar en ese lugar termina siendo un cúmulo de bendiciones de diferentes tipos. Decides estudiar cierta carrera universitaria, o decides en dónde vas a hacer tu servicio social, o dónde vas a moverte en relaciones, y al final decides confiar en Dios y Él va revelando lo que Él tenía para ti al tomar esa decisión. Tú no lo sabías al principio. O a ver, ¿qué tal? Tienes temor porque quedaste embarazada, hermana, pero confías en el Señor, y ese hijo o hija resulta ser una bendición tremenda para toda la familia. Y así muchos ejemplos en los que vemos cómo el Señor, si confiamos en Él, supera por mucho todas nuestras expectativas. Ahora, ya que vimos eso, veremos que Él no permite que seamos avergonzados. Él supera todas nuestras expectativas, comenzando porque Él no permite que seamos avergonzados. Y podemos irnos al versículo 6, del 6 al 13, ya cuando Ruth hace lo que su suegra le dice. Se bañó, se perfumó, se arregló, fue de noche a la era, vio dónde se recostó Booz y finalmente se acercó, levantó la capa de sus pies y se recostó allí. Cabe mencionar que en ningún lugar da a entender, ni explícita ni implícitamente, que ella lo tocó de ninguna manera. No podemos decir que hubo ninguna especie de contacto físico, ni siquiera recostarse en los pies. De hecho, podemos descartarlo fácil, ya que de haber sido así, Booz se hubiera dado cuenta de inmediato si se le hubiera tocado, si se hubiera recostado en sus pies. Simplemente dice, le descubrió los pies y se acostó. ¿Ok? Esto más bien nos da a entender
que al descubrirle los pies simplemente era para que eventualmente sintiera frío, se despertara y la notara. ¿Ok? Podemos creer más que esa era la tendencia de la instrucción. Ahora, no podemos decir que no era una decisión arriesgada, una acción arriesgada. Definitivamente, desde el hecho de ir sola, siendo mujer, a la era, y luego él despertar y verla. Yendo sola, podía encontrarse con cualquier cantidad de personas que le podían hacer daño, ¿sí? Y él, al despertarse, bien pudo haberse ofendido también, o respondido de mala manera. Es más, si vos no fuera ese hombre justo que hemos conocido leyendo esta historia y fuera un hombre perverso, pudo haberse aprovechado de ella, o hasta simplemente pudo haber hecho un escándalo y avergonzarla frente a todos. Esa es una realidad. Pero recordemos, Ruth estaba confiando en Dios. Estaba confiando en el Dios que le dio esperanza. Siempre le dio esperanza desde que cambió su corazón. Estaba confiando en el Dios que siempre tenía el control de todo. Ella pudo comprender que Dios tenía el control de todo, entonces estaba confiando en ese Dios. Y entonces en ese momento ella estaba viendo que si ponía su confianza totalmente en Dios, sus expectativas podrían ser superadas. Y ella estaba experimentando que no sería avergonzada. Y su palabra lo dice en múltiples ocasiones. En el Salmo 25:2 dice: Señor, en ti he confiado, no seré yo avergonzado. En Romanos 10:11 dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. En el Salmo 25:3 dice: ciertamente ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados. Así pues, en toda esta conversación del versículo 6 al 13 vemos que en ningún momento vos avergüenza a Ruth. Entonces vemos como si ponemos nuestra confianza en Dios, Él no permitirá que seamos avergonzados. Y ahora vamos a ver cómo el Señor, no solo eso, sino que Él hace que seamos reconocidos y recompensados. En los versículos 9 al 10 tenemos que ya Ruth ha hecho como le dijo su suegra, despertó a voz por el frío que sintió en sus pies. Y vemos entonces la manera en específica que hablan tanto él como ella. Él le pregunta: ¿quién eres? Pues no alcanza a ver por la oscuridad. Sin embargo, nota que es una mujer. Algunos de ustedes, no sé si hayan estado en el campo en la noche, dentro de un granero o algo así, o incluso a veces fuera, que la noche es tan pesada que no se ve absolutamente nada. Y entonces esta es una de esas noches en las que no se ve nada, y vos por eso le pregunta: ¿quién eres? Alcanza a notar que era mujer. Y Ruth contesta: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. A lo que posterior vos responde: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. En un momento, al final analizaremos lo que ella ha dicho. Ahorita me gustaría enfocarme en la respuesta que da voz a la muy peculiar forma de Ruth de pedirle ser redimida. Veremos que Ruth en este momento la reconoce y la exalta por sus acciones. ¿A qué se refiere vos con esto que dice en el texto? Esto que repito, le dice: benditas tú seas de Jehová, hija mía, que has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Bien, el texto nos da a entender que vos era singularmente más grande que él, significativamente más grande que él. Nos da a entender que ella era joven y muy seguramente atractiva. Y alcanzamos a ver en vos este carácter, en su carácter, el fruto del Espíritu. Vemos amor, vemos paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Así como vemos las características del amor que se narran en 1 Corintios 13, que dice que el amor todo lo espera. Vos ya sabía
que ella necesitaba ser redimida. Conocía su historia, pero también era consciente de que ella era joven y podría preferir juntarse con alguien más joven y tener su propio hogar. Esa era una posibilidad y él lo respetó y no se apresuró. Él tuvo fe, él tuvo confianza. De igual manera él sabía que había otro pariente que podía redimirla, y Booz no decidió aventajarse y acercarse y buscar redimirla antes que sucediera cualquier cosa. Él tuvo paciencia. Entonces vemos un carácter perfecto y justo de Booz. Booz no solo no la avergüenza, sino que ahora la reconoce y exalta sus virtudes. Vemos como el domingo pasado analizamos en el capítulo anterior que el Señor está atento a lo que hacemos y recompensa lo que hacemos. Lo vimos en el pasaje de 1 Corintios 15:58, que dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O Gálatas 6:9, que dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que Booz hace un reconocimiento de cómo ha sido Ruth, exaltando sus virtudes. Pero preguntémonos, ¿qué de todo lo que ha hecho Ruth es lo que mueve a Booz a actuar como lo está haciendo? Ha hecho muchas cosas Ruth. Ruth ha dejado su familia, ha dejado su tierra, ha cuidado a su suegra, ha trabajado arduamente, ha preferido a un hombre más grande que a un joven, ha hecho muchas cosas. ¿Qué de todo eso hace que Booz actúe como está actuando? Yo creo que lo que hace eso es el origen que provoca todas estas cosas que hace Ruth, es decir, el carácter de Ruth, el carácter de su corazón. Vemos un corazón humilde, un corazón que confía en Dios. Y si vemos que Booz, como lo hemos comentado, es un tipo de Cristo, es una figura de cómo es Cristo, recordaremos entonces esos pasajes que nos hacen entender esta forma de actuar de Booz, como Salmo 51:17, que dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Booz está recibiendo a Ruth porque tiene un corazón humilde. Vemos también, por ejemplo, el carácter de Ruth reflejado en las bienaventuranzas de Mateo. Dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Díganme si no tenía todo para ser bien recibida por vos, para ser bien vista por vos. El corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Ahora la pregunta es: ¿cómo te acercas? ¿Cómo te acercas tú a Dios? Otra pregunta: ¿cómo eres con las demás personas? Porque aquí vemos que Booz está viendo también cómo Ruth es con las demás personas. Tú, ¿cómo eres con las demás personas? ¿Te acercas a Dios y actúas con las demás personas o hacia las circunstancias de una manera que hoy se te podría reconocer y exaltar tus virtudes? ¿Eres humilde en tu proceder o siempre buscas tener ventaja? ¿Cómo respondes a las afrentas diarias? Se te atraviesa un auto y lo primero que haces es alcanzarlo para cerrarte y actuar de la misma manera. ¿Cómo te enfrentas a las malas noticias? ¿Te atemorizas y lloras? ¿O confías en Dios de inmediato? ¿Confías en su providencia y descansas en Él? Vamos a preguntárnoslo. ¿Cómo eres con los hermanos de la iglesia? ¿Los menosprecias por su carácter o sus formas de ser? ¿O buscas amarlos a pesar de que no son como desearías que fueran? ¿Reconoces sus virtudes y eres paciente en el proceso de santificación que ellos están viviendo?
o los cuestionas en sus decisiones y les haces sentir que son pecadores y que están haciendo mal, con el pretexto de que estás preocupado por ellos. Y tú, joven, señorita, niño, niña, ¿cómo respondes a tus padres en sus requerimientos? ¿Eres humilde y guardas silencio cuando eres regañado injustamente? ¿O discutes todo lo que puedes hasta demostrar que tienes la razón? ¿Cómo respondes a las decisiones injustas en la escuela con tus maestros o tus compañeros? ¿Te atemorizas? ¿Confías en Dios? ¿Confías en que Dios está en control de todo? ¿O discutes y vas hasta las últimas instancias para que se haga justicia? ¿Cómo es tu carácter? Hermano, hermana, señorita, joven, niño, niña, que estamos aquí, que buscamos glorificar a Dios con nuestras vidas. ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Será que nuestras acciones reflejan un carácter digno de ser reconocido y recompensado? ¿Cómo te acercas a Dios? El corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Vemos entonces que Ruth ha tenido una confianza ejemplar en Dios, y la respuesta de Boaz está superando las expectativas. De igual manera, si nuestra confianza está puesta en Dios, será superada toda expectativa, pues Él no permite que seamos avergonzados, hace que seamos reconocidos y recompensados. Y ahora veremos que Él siempre responde las oraciones de sus hijos. Si nos vamos al versículo 11, vemos que aunque en un momento se presentan ciertas condiciones que Ruth no previó, lo primero que hace Boaz al responder, después de exaltarla, es decirle sí. Ella pidió algo, ser redimida, y lo primero que hace es decir sí, yo haré contigo lo que tú digas. De manera que vemos lo que acabo de decir: Dios siempre responde las oraciones de sus hijos. Y yo me puedo imaginar a Ruth, porque ya hemos visto su carácter, ya hemos expuesto cómo es ella, que camino hacia la era seguramente iba orando, seguramente iba pidiéndole al Señor: Señor, responde mi oración, que todo salga bien. Pero también creo yo que seguramente oraba: Señor, responde conforme a tu voluntad. Estoy seguro de eso, porque hemos visto cómo es el carácter de Ruth, cómo ha sido cambiado su corazón. Así que al igual que Ruth, nosotros debemos acercarnos hacia el Señor, sabiendo que Él siempre responde las oraciones de sus hijos, pero debemos siempre pedir que sea conforme a su voluntad, sabiendo que su voluntad es perfecta. Vemos que el pedir conforme a su voluntad y que su voluntad siempre es perfecta está totalmente relacionado con el siguiente versículo. Pues aunque vos le dices sí lo haré conforme a tu petición, de inmediato presenta una condición que, repito, no estaba prevista por Ruth. Le dice: aunque es cierto, le dice sí lo voy a hacer, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si Él te redimiere, bien, redímate. Mas si Él no te quisiera redimir, yo te redimiré, vive Jehová. O sea, como hoy se diría, lo juro, ¿no? Lo está diciendo delante de Jehová. De manera que definitivamente Dios va a responder la petición de Ruth. Sin embargo, no sabemos cómo, pues hoy nos estamos enterando que hay otro pariente. Justo cuando nos empezamos a enamorar de vos, cuando decíamos es Él es el bueno, Boaz dice: hay que hacer algo antes, hay que cumplir con un proceso, porque hay otro pariente. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vemos en Ruth? Pues en ningún lugar nos denota que se haya desanimado, que se haya entristecido, que haya dudado o desconfiado. En ningún lugar. A pesar de que se presentó una circunstancia, ella ya le había pedido a Boaz y él había dicho que sí, pero ella no esperaba este pero. ¿Cuántos peros hay en nuestra vida? Cuando el Señor responde nuestras oraciones y después viene un pero, decimos: uy. Debemos de confiar en que su voluntad en los peros es perfecta. Su voluntad es perfecta. Nosotros no sabemos cómo va a responder, pero va a responder. Y la manera como responda será una manera perfecta.
perfecta. Y ahora, ya sabiendo que siempre responde a la oración y que responde conforme a su voluntad, el Señor, y sabemos que su voluntad es perfecta, ahora quiero relacionarla de inmediato a lo siguiente que dice Vos en el versículo 13. Termina diciéndole, después de decirle, chequen, dice, sí te voy a redimir, pero hay otro pariente. Pero termina diciéndole algo maravilloso. Le dice, pero descansa. Al final del versículo dice, descansa. Hoy, hermano, hermana, hoy Dios te dice a ti, descansa. Descansa en que yo siempre escucho y respondo las oraciones de mis hijos. Descansa en que lo hago conforme a mi voluntad y mi voluntad es perfecta. ¿Has estado orando por tu salud o la salud de un familiar? Dios ha escuchado y responderá tu oración conforme a su voluntad, y su voluntad es perfecta. Descansa. ¿Has estado orando por un mejor trabajo? Dios ha escuchado y responderá tu oración, y la responderá conforme a su voluntad, y su voluntad es perfecta. Descansa. ¿Has estado orando por ese hijo, esa hija, ese amigo, ese familiar que está muy lejos de Dios? Ten por seguro que Dios ha escuchado tu oración y la responderá conforme a su voluntad, y su voluntad es perfecta. Descansa. ¿Has estado orando por esa pareja con la que quieres tener matrimonio en algún momento y no la conoces y te estás desesperando? Ten por seguro, el Señor escucha tu oración y la responde conforme a su voluntad, y su voluntad es perfecta. Hoy te digo, descansa. Joven, ¿has estado orando por tus estudios, por la economía de la casa, las difíciles materias, los problemas con tus compañeros? Pues Dios escuchó tu oración y la va a responder conforme a su voluntad, y su voluntad es perfecta. Descansa. Niño, niña, ¿estás preocupado? ¿Has estado orando por el matrimonio de tus padres, o porque ves llorar a tu mamá, o porque sabes que la economía está mal? A ti, pequeño y pequeña, también te digo, el Señor ha escuchado tu oración y la va a responder conforme a su voluntad, y su voluntad es perfecta. Descansa. Descansemos, hermanos. En los versículos 14 al 16, ahora vemos que Ruth despierta al siguiente día muy temprano, y vemos ese carácter maravilloso de Vos al pensar. Él dice que él piensa que se vaya temprano para que nadie vea que vino. No porque hayan hecho algo malo, debemos quitarnos esa idea de la cabeza. No hicieron nada malo. La palabra nos deja claro que todo el tiempo hubo pureza en su proceder, de ambos, ¿ok? Todo el tiempo se condujeron con pureza. Más bien, él sabía que ella podía ser objeto de escarnio, o incluso podría correr peligros si veían a una mujer sola. De manera que por eso mejor la manda temprano. Ahora, también es interesante ver cómo él le decide darle provisión. Le dice, dame tu capa, y le da provisión. Le dice que le da 6 medidas, ¿sí?, de cebada, lo cual era el doble que le había dado la primera vez. ¿Se acuerdan que le dio? Este es el doble, traía muchísimo, traía hasta para 2 semanas. Por un lado, es interesante pensar que hasta puede servir para despistar, que si la ven cargando eso, dicen, se quedó trabajando en la noche, no pasa nada, ¿no? Ya no hay riesgo para ella. Pero más hermoso es ver la razón que Vos da del por qué le da esta provisión. Recordemos, él le dice, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Eso lo dice en el versículo 17. Él le dice a Ruth, cuando le da la provisión, no vayas a tu suegra con las manos vacías. ¿Y por qué es tan hermoso? Bueno, pues recordemos lo que dice Noemí, lo que vimos que dijo en el capítulo 1, cuando regresa sin esperanza a Belén. Ella dice, gracias, hermano, sí tengo aquí, mira, gracias. Ella regresa sin esperanza a Belén, desconsolada, y dice, me fui llena
pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Se dan cuenta? Aquí es como si Dios le estuviera respondiendo a eso que dijo Noemí en ese momento, a esa expresión que tuvo. Dios le está diciendo: no, nadie que se acerca a mí regresa con las manos vacías. Que nos quede claro, nadie que se acerca a Dios regresa con las manos vacías. Ya vimos que todo aquel que se acerca a Dios puede encontrar descanso, puede encontrar reposo. Ahora vemos que todo aquel que se acerca a Dios, que nadie de los que se acercan a Dios regresan con las manos vacías. Y es maravilloso cómo Dios nos muestra cuán maravilloso es. Como en esta historia de Ruth podemos ver claramente cómo es Él con nosotros. Podemos ver de que ya sea que estemos ciertos o equivocados, si ponemos nuestra confianza en Él, será superada toda expectativa, pues Él no permitirá que seamos avergonzados, que seamos reconocidos y recompensados. Siempre responde a nuestras oraciones conforme a su voluntad, la cual es perfecta y nos da descanso. Y ahora vemos que nadie que se acerca a Él regresa vacío. Vemos en el versículo 18 ahora lo último de esta respuesta que supera toda expectativa. Así se tituló el sermón de hoy, una respuesta que supera toda expectativa. Vemos ahora lo que Noemí le dice a Ruth al escuchar todo lo que sucedió. Le dice: aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Eso nos hace ver una vez más un carácter de voz que es maravilloso, determinante, seguro, valiente, honesto, justo, honrado, etcétera. Pero sobre todo en este momento vemos, Él comienza, Él lo que comienza lo termina, o Él termina lo que comienza. Y así es nuestro Señor. La obra que comienza la termina. Dice su palabra en Filipenses 1:6: estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así como Ruth, y ahora ya también Noemí, no te canses de orar, no te canses de esperar, no te canses de confiar en Dios, pues Él lo que empieza lo termina. Sé que hay momentos en que quisiéramos tirar la toalla, hay circunstancias que nos gritan: ya renuncia. Hay problemas y enfermedades y pecados que nos dicen: ya no confíes. Pero no, hermano, respira, confía en que su voluntad es perfecta y ten esta certeza: que el que comenzó la buena obra la perfeccionará y la terminará, pues Él lo ha prometido y Él no miente. Bien, al principio de este mensaje mencioné que íbamos a regresar al versículo 9 a ver la petición que Ruth le hace a Boaz. Recordemos que Boaz despierta, pregunta quién es, y ella dice: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Aquí Ruth está usando una palabra para decir manto, que es la misma que se usa para decir alas. ¿Ok? Es importante ver esta relación, y es muy hermoso relacionarlo con la oración que podemos recordar que Boaz hizo por Ruth en el capítulo anterior. Él dijo: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Es como si Ruth le estuviera diciendo ahora a Boaz: sé tú la respuesta a tu propia oración. Podemos ver en Ezequiel 16:8 lo siguiente: dice así, hermoso, dice: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Aquí Ruth le está diciendo: permíteme entrar en pacto contigo.
permíteme entrar en este pacto. Dice, extiende tu capa. Dice, permíteme entrar en el pacto en el que tú estás con el pueblo de Dios. Que estas alas de Dios sean extendidas. Que tú seas la respuesta de la oración que has hecho a mí. Cuando ella dice, eres tú el pariente cercano, él está entendiendo lo que está diciendo perfectamente. Era una palabra muy conocida y usada en los hebreos en ese entonces. Es la palabra Goel. La palabra Goel hablaba de este pariente cercano, este familiar que puede redimir, que puede rescatar las propiedades, que haría que dejaras de llevar la carga de tantos problemas, que pagaría una deuda, que te aceptaría con él para que no sufrieras más. Y Dios en el Antiguo Testamento, él mismo se hace llamar Goel de Israel en varias ocasiones, y su pueblo le reconoce como tal. En el Salmo 119, 154, daré un ejemplo. Dice así: defiende mi causa y redímeme. Sé mi Goel, vivifícame con tu palabra, sé mi redentor. Proverbios 23:11 dice: porque el defensor de ellos es fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. El defensor de ellos, él será su Goel. Job 19:25 dice: yo sé que mi redentor vive, yo sé que mi Goel vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Isaías 41:14 dice: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu redentor, es tu Goel. Vos era un redentor ideal para Ruth, pero hoy, hermano y hermana, tenemos un mejor y perfecto redentor. Así como Dios se presenta en el Antiguo Testamento y es reconocido por su pueblo como su Goel, como su redentor, hoy nosotros podemos reconocer a nuestro Goel, a nuestro redentor, a Cristo, como aquel familiar cercano que pudo redimirnos. ¿Y cómo es que es cercano? ¿Acaso nos tuvimos que hacer israelitas para poder ser redimidos? No, hermano y hermana. Él fue quien lo hizo todo. Tú y yo no podíamos hacer nada para ser redimidos, ni aunque cumpliéramos toda la ley de manera excelente, ni aunque presentáramos todos los mejores sacrificios, ni nuestras mejores obras, pues nuestras mejores obras son delante de Él, dice su palabra, como trapos de inmundicia. Tú y yo no hemos hecho nada, ni podremos hacer nada para ser redimidos. Él lo hizo todo. Él fue el que se hizo como nosotros. Él se hizo hombre para poder redimirnos. Él tenía que hacerse hombre, tenía que hacerse uno de nosotros. Así como Ruth tenía que hacerse hebrea para ser redimida. Él no esperó y sabía que no podíamos hacer nada. Él se hizo uno de nosotros. Dice Filipenses 2, del 6 al 11: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Así como Noemí al principio le dijo a Ruth que podía hallar reposo. ¿Se acuerdan que mencionamos que le dijo: cásate para que hagas hogar, para que hayas reposo? Así hoy nosotros podemos hallar reposo. Dice Hebreos 4, del 8 al 10: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios lo hizo de las suyas. En este pasaje podemos ver que el pueblo de Dios ya estaba tranquilo, así como Ruth ya estaba tranquila. Estaba tranquilo tomando posesión de la tierra prometida. Sin embargo, aún quedaba entrar en un reposo en el cual reposaría de tus obras. Hoy sabemos, por lo revelado en su palabra, que Cristo es nuestro reposo, y en Él podemos reposar de nuestras obras. Ya no tenemos que hacer nada.
no tenemos ninguna obra que hacer, ni podíamos hacer, pero podemos reposar en que Cristo hizo todo para Él ser nuestro reposo. Así que Él no solamente ha sido el mejor reposo, ha sido el mejor redentor. Si confiamos en el Señor, Él supera toda expectativa. Vemos que Él no permitirá que seamos avergonzados, hace que seamos reconocidos y recompensados. Siempre responde las oraciones de sus hijos conforme a su voluntad, ya que su voluntad es perfecta. Nos da descanso. Ya vimos que todo aquel que se acerca a Él nunca regresa vacío, y la obra que comienza, Él la termina. Y ahora vemos que Él supera toda expectativa, porque Él es el Redentor perfecto. Y si tú, amigo, amiga, estás aquí visitándonos, o ya tienes rato escuchando la palabra tantas y tantas veces, y puedes hoy reconocer: no he entrado al reposo, no he sido redimida o no he sido redimido. Hoy te digo, como dije al principio, no nos estamos acercando al monte que no se podía palpar, en el que ardía fuego, a la oscuridad y a las tinieblas, a donde hubo temor. Hoy nos podemos acercar a Jesús, el mediador, con confianza. Él nos dice hoy: acércate, como en el capítulo anterior. Vos le dijo a Ruth: acércate y come conmigo. Hoy otra vez te dice a ti: acércate, para que seas redimido y que puedas entrar al reposo, que puedas entrar al pueblo. Entonces podrás tener esta esperanza, podrá ser superada toda expectativa. Acércate al Señor y hoy te aseguro, será superada toda expectativa. Y nosotros, hermanos, hermanas, confiemos en el Señor y busquemos también que nuestro carácter sea moldeado conforme a su Hijo Jesucristo. Busquemos actuar de una manera que Él pueda ser glorificado, podamos ser reconocidos por Él en su gracia. ¿De acuerdo? Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias te damos hoy, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido hoy, porque podemos ver, Señor, una vez más, que si confiamos en ti, tú superas, Señor, cualquier expectativa. Que tú nos guardas, Señor, y no permites que seamos avergonzados. Así también, Señor, hemos visto que tú siempre respondes las oraciones de tus hijos conforme a tu voluntad, y tu voluntad es perfecta. Y sabemos hoy, Señor, que todo aquel que se acerca a ti no regresa vacío. Gracias, Padre. Te ruego, Dios, que tu palabra siga siendo mella a lo largo de la semana y podamos seguir, Señor, viviendo para tu gloria en Cristo Jesús. Amén.